sin límites. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política. Tengo una relación personal y de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán. Y es que yo no he pactado con los independentistas. No, que es mentira. Nunca. Que es falso. Nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar un lunes más en este acto de NEOS. Yo les voy a empezar confesando que cuando vengo a las 7 menos 10 y ya veo gente en la puerta, pienso, merece la pena todo lo que estamos haciendo, porque verdaderamente el verles a ustedes esperando en la puerta para entrar en este acto, a quienes formamos parte de NEOS, nos llena desde luego de esperanza, de ilusión y de ganas de seguir trabajando. Esta mañana he estado, yo estoy en un observatorio de víctimas del terrorismo en el CEU y esta mañana he estado en un colegio, en el colegio Highlands Los Fresnos, con Teresa Jiménez Becerril. Y solemos dar charlas a los jóvenes y les explicamos de primera mano lo que es, la existencia del terrorismo en el País Vasco, lo que es que maten a tu hermano o a tu cuñada, que les ha contado Teresa. Y después de que tenemos la charla, siempre hay un coloquio. Y de las primeras preguntas que ha habido esta mañana ha sido la de un joven que ha preguntado bastante sorprendido cómo puede ser que la sociedad tardara 30 años en reaccionar. Claro, les hemos contado que el primer atentado de ETA fue en el año 68, del Guardia Civil Pardines, y que cuando la sociedad reacciona de verdad, de una forma contundente y masiva, es después del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco, año 97. Claro, son 30 años. Y este joven no podía entender cómo toda una sociedad española había permanecido adormecida, anestesiada ante tanto secuestro, tanto atentado, tanto dolor, tanta falta de libertad. Le hemos intentado explicar que, claro, cuando uno vive con un atentado hoy, otro atentado mañana, un secuestro mañana, otro secuestro pasado, un acto atroz pasado mañana, pues eso al final es tanta sobredosis de malas noticias que uno al final se anestesia, se narcotiza y no es capaz de reaccionar. Y yo pensaba, mientras el joven preguntaba y le explicábamos, que quizá dentro de unos años también haya otro joven que levante la mano y pregunte cómo una sociedad española ha tardado tantísimo tiempo en reaccionar ante Santos Cerdán, Koldo, Ábalos, las saunas gays, Begoña, el músico, la caja B, las financiaciones, las leyes de ideología de género, las leyes de la muerte, de la eutanasia, del aborto. Es decir, cómo con todo lo que está ocurriendo en este país desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno, sigue habiendo una sociedad que no reacciona, que no se moviliza, que está absolutamente anestesiada y que parece que no quiere reaccionar. Por eso, yo esta mañana, como les digo, les intentábamos explicar a este joven que nosotros hemos normalizado lo anormal, hemos digerido, hemos asumido, no nos indignamos ni nos rebelamos contra cosas que si nos hubieran contado hace 3 o 4 años que iba a pasar una cosa puntual, 2 cosas puntuales o 3, cada uno de nosotros diríamos, no puede ser. Habríamos reaccionado, seguro que nos movilizamos, saldríamos a la calle, nos rebelaríamos y, sin embargo, todo esto que está ocurriendo no consigue hacernos movilizarnos, ni que nosotros salgamos a la calle, ni que estemos revolucionados. Por eso me parece importantísimo, y yo creo que lo digo siempre, que si NEOS no existiera habría que inventarlo, porque me parece fundamental la existencia de NEOS, porque NEOS es un poco el antídoto contra esa anestesia, contra ese narcótico que quiere el Gobierno que tengamos todos nosotros. NEOS es lo que nos hace darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo, es lo que nos hace intentar rebelarnos y el tomar conciencia como ciudadanos del papel que tenemos que representar. En el último acto de NEOS, y ustedes se acordarán, Jaime Mayor tuvo una intervención magnífica en la que nos explicó de una forma clarísima cómo estamos viviendo una auténtica involución democrática, cómo estamos yendo a pasos agigantados hacia un Gobierno absolutamente autoritario. Pero cómo nosotros, quienes formamos parte de NEOS, tenemos que, a pesar de ir a contracorriente, seguir defendiendo aquello que creemos que forma parte de nuestra esencia, de nuestro ser, ya sea las víctimas del terrorismo o el tema del aborto. Nosotros
creemos que la defensa de la vida es algo absolutamente consustancial con la civilización occidental y no vamos a dejar de defenderlo y de decirlo, aunque seamos políticamente correctos. Nosotros queremos que en la agenda política vuelva a aparecer la defensa de la vida y el no al aborto. Y sabemos que no va a ser ni para mañana ni para pasado mañana, pero somos gente paciente que entendemos que estamos sembrando y que a la larga conseguiremos que no haya ni un solo niño más al que se le mate en el vientre materno, porque daremos todas las posibilidades, en este caso, para que todos esos niños vivan. Como les digo, estamos yendo a pasos agigantados hacia un gobierno autoritario. Y el otro día, en Valladolid, es lo que tiene pasarse una al día recorriendo España, que al final está en un montón de sitios con mucha gente y es muy bueno porque se coge muy bien el pulso de cómo está la sociedad española. Bueno, pues en otra charla en Valladolid, al final de la charla, en el coloquio, una persona se levantó y nos dijo que ella tiene muy claro que al final vamos a tener elecciones, pero que le preocupa no el cuándo, sino el cómo van a ser esas elecciones. Que ella ve que este gobierno, que es capaz de cualquier cosa, y de esto vamos a hablar ahora con alguno de nuestros ponentes, bueno, pues está lanzando sus tentáculos a todas las empresas públicas y privadas que hay en este país para poner sus peones para lo que pueda pasar. Y que el día de las elecciones ella tiene muy claro que si ellos pueden, desde Correos o desde Indra, bueno, pues falsificarán lo que es el resultado electoral. Y que quería saber de qué manera los ciudadanos españoles que no están narcotizados ni anestesiados podemos hacer algo para intentar confirmar que esas elecciones que se produzcan cuando se tengan que producir, bueno, pues sean todo lo honestas que tienen que ser. Y entonces yo me acordaba, y además aprovecho porque así le vamos a dar un fortísimo aplauso a una mujer que me parece ejemplar, generosa, corajuda, valiente, que es María Corina Machado, que le han dado el premio Nobel contra todo pronóstico. Bueno, si le han dado el premio Nobel a María Corina Machado, que como les digo, a mí me parece la mujer más ejemplar que hay en este momento en el mundo, bueno, no está todo perdido, todavía tenemos esperanza. Yo me acordaba que en Venezuela, de cara a las elecciones del año 2004, la oposición venezolana hizo una cosa que, como no consigo aprendérmela, la voy a leer, que es la Red de Observación Electoral o Red de Monitoreo Electoral. Es decir, ellos movilizaron a miles de voluntarios y observadores para garantizar, y luego Goiseder nos podrá confirmar que esto es así porque ella es venezolana, para garantizar la transparencia y la credibilidad del proceso electoral. Y esta señora decía que somos miles de ciudadanos españoles que no queremos vivir anestesiados, ni pasivos, ni indolentes en nuestra casa, sino que queremos manifestarnos y hacer algo, y que quizá una de las cosas que podríamos hacer es que, más allá de interventores y apoderados que tienen los partidos políticos, es que movilicen a una parte importante de la sociedad que queremos luchar por defender la verdad y por defender la libertad. Y que nos parece importante saber que el día que podamos ir a votar, esas elecciones tengan todas las garantías para que sepamos que los resultados sean, no como en Venezuela, que supimos quién ganó, pero no es quien gobierna, sino que podamos decir que verdaderamente quien ha ganado las elecciones podrá gobernar en España. Bueno, no les voy a presentar a los ponentes porque tenemos una presentadora excepcional, magnífica y maravillosa que tiene nombre vasco, pero es venezolana, que conoce muy de cerca toda esta realidad y que va a ser ella quien haga la presentación de nuestros tres magníficos ponentes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, María. Encantadísima de estar aquí. Soy Goiseder Azúa, sí, un nombre dificilísimo vasco, que significa mañana hermosa, bello amanecer. Tan necesario estos días, cada vez le encuentro más sentido a mi nombre, a mi historia como venezolana. Mis abuelos emigraron en los años 50 a Venezuela y creo que lo dije el año pasado, hoy están enterrados solos en Valencia. Toda su descendencia se fue del país. Así estamos los venezolanos en estos momentos, rotos. 9 millones de venezolanos en el exilio, más de 860 presos políticos, de ellos una veintena españoles. Sí, 2 de ellos nacidos aquí en España, otros con historias como la mía, padres o abuelos españoles. Pero españoles, que el gobierno de España no reconoce, los ignora y obvia su situación. Estamos en un momento crítico
no solo en Venezuela, sino también en España. Me preocupa enormemente la situación, por eso estoy aquí y por eso agradezco enormemente a la Fundación NEOS por promover estos espacios que, como decimos nosotros en nuestro país, mueven la mata, hace que la gente reaccione, se vista, piense, comunique y diga que se va a encontrar aquí para hablar sobre la libertad, sobre la verdad. Y para que esto siga dándose, pues primero hay que estar. Segundo, colaborar con la Fundación NEOS y agradezco enormemente, bueno, a María, a don Jaime Mayor Oreja, a todos quienes forman este maravilloso equipo, porque esto es necesario. Y no solo para, en este caso, comunicar lo que está sucediendo en Venezuela, la valentía que ha tenido María Corina Machado, y como bien dijo el año pasado don Jaime Mayor Oreja, es un referente moral, un antídoto al autoritarismo, y hoy es Premio Nobel de la Paz. Una mujer que se ha movido con la verdad, una verdad que está siendo fracturada hoy día en España, que con el eufemismo de fake news nos están colocando diariamente cortinas de humo para no darnos cuenta de que se están quebrando las instituciones, de que se está negando el acceso a la información, de que hoy día dividir es mucho más fácil, porque quieren que la gente se aleje del debate político, que se intoxique, que se moleste, que lo que genere sea rabia, en vez de pensamiento crítico, de oportunidad de consenso, de reconciliación, de debate. Quien regaña, quien grita, es el resentido. Y en esta oportunidad, más bien lo que tenemos es que crear puentes, comunicar lo que está sucediendo y sobre todo, como digo, asistir a este tipo de encuentros, a decirle sí siempre a la verdad, a defenderla, a no quedarnos dormidos, porque lamentablemente después de casi 27 años, los venezolanos estamos en el ojo del huracán y quizá en el momento más épico de nuestra historia para recuperar a nuestro país. Deseamos recuperar el país porque también tendrá un impacto en países en donde el autoritarismo se viste de traje, se viste de mentira, con sonrisas en parlamentos, con ego, con presidentes que prefieren apostar a un cambio de hora que dar la cara, con investigaciones de corrupción en su entorno. Y ustedes no pueden dejarle la tarea solo a los políticos, a quienes los representan en el Congreso, porque la mayor prueba está en el voto, en comunicar lo que está sucediendo, en decirle al vecino, al amigo, al familiar, que España importa, que las instituciones importan. Y por eso es tan relevante el papel de NEOS, el papel de cada uno de ustedes como individuos y como españoles para tomar la verdad siempre, para luchar por la libertad de un país maravilloso que no puede seguir siendo noticias por la corrupción, por el quiebre institucional, por la persecución a periodistas, a medios de comunicación, por intentar desviar el bien común. Desde ya quiero dar inicio a este momento importante también para la presentación de estos panelistas que son un referente también en este país, invitarlos a que puedan colaborar con la compra de alguna pulsera o también, bueno, apostar siempre a que puedan participar en las actividades de NEOS. Tengo el gusto de llamar al atril a María Luisa González.
Ella es doctora en medicina y cirugía, ha tenido una labor destacada en el ámbito sanitario, en el ámbito académico, ejerce como profesora de ética médica en la Universidad CEU San Pablo. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el campo de la anestesiología y cuidados intensivos. Aquí hablamos de la verdad y de la libertad. Muchas gracias. Buenas noches. Aunque soy anestesista, voy a tratar de despertar y no de dormir esta noche. Tengo una presentación que creo que está aquí colgada. Bueno, creo sinceramente que los médicos somos los defensores de los pacientes por encargo de la sociedad, si nos dejan, porque cada vez con mayor frecuencia nos vemos obligados a elegir entre nuestra conciencia, actuar con ciencia y con conciencia, o dejarnos explotar, avasallar o someter a los dogmas de la sociedad posmoderna actual, que genera leyes que son educativas y que van poco a poco cambiando las mentes de las personas y que afectan también, por supuesto, a mis compañeros médicos y a todos nosotros. Y esos dogmas podríamos resumirlos en los dogmas del pensamiento único. Eso que es políticamente correcto, que siempre se puede decir y todo el mundo va a aplaudir. Lo que siento es lo que soy, lo que yo quiero es lo que vale y se puede convertir en ley. Luego veremos algunos ejemplos. Lo inmediato y, desde luego, la imposibilidad de disentir, de opinar distinto. El cierre absoluto al diálogo y, por tanto, también a la democracia. Ese es, creo, el dogma de esta sociedad posmoderna en la que estamos, ¿no? Anestesiada, pero que estamos tratando de despertar. Pero es que, además, vivimos enamorados de la tecnología, atrapados en ese laberinto tecnológico que nos atrae, que nos distrae, que cansa enormemente nuestra mente y que nos lleva a la enfermedad y a los trastornos psicoemocionales cuando es el peor caso, pero a diario, por lo menos, a estar siempre en otra parte, a salir de esa realidad que es el único lugar donde podemos realizar nuestra felicidad. Estamos escondidos y es el sustrato ideal para que esos dogmas y quienes quieren difundirlos calen y empapen especialmente en las mentes de los más jóvenes. De modo que, conectados a la máquina, la inteligencia artificial viene con duras amenazas de suplantar al ser humano si no nos adelantamos con una ética de la inteligencia artificial. Y ese móvil que llevamos, ese smartphone tatuado en nuestra piel que nos acompaña a todas partes, nos tiene fuera de la reflexión y de ese espíritu crítico que necesitamos para juzgar lo que está pasando en la realidad. Y así podemos convertirnos en esa oveja que, pegada al trasero de la oveja de delante, no es capaz de ver que está yendo a un destino fatal, que no es precisamente la felicidad que todo ser humano ansía. Evidentemente, vivimos un mundo adverso, un mundo lleno de problemas que a nadie se nos escapa. En la pandemia de trastornos mentales somos líderes europeos en consumo de ansiolíticos. Es un mundo virtual, un mundo hipersexual donde el tráfico de menores se ha multiplicado y alcanza un aumento del 4000% en todo el mundo. Sin embargo, quizás nos hemos vuelto insensibles a este sufrimiento. Nosotros, como médicos, tenemos mayor responsabilidad, porque allí donde hay dolor debe haber un médico. Y en este mundo adverso, como decía María antes, no nos gustan las malas noticias. El malestar es rechazado y hay una gran cultura del bienestar que es tremendamente sobrevalorado. Esa novedad constante del scroll up infinito, ese lo tengo, lo quiero y recibo una recompensa inmediata, nos impide contemplar, aburrirnos, pensar, reflexionar
y ejercer el mínimo juicio crítico sobre lo que pasa a nuestro alrededor. En mi caso, en mi hospital, en mi consulta, en mi quirófano con mis pacientes. Pero echemos un rápido vistazo a qué nos define como seres humanos, porque esta es la sociedad y los dogmas que se imponen, pero ¿qué es el ser humano? Creo que un repaso a la película de Pinocho rápidamente nos ilumina. Geppetto le puso amor a esa marioneta de madera y consiguió que cobrara vida. ¿Y quién es el que aparece cuando Pinocho está vivo? ¿Qué es lo que nos define como seres humanos? Es esa conciencia que está, ese pepito grillo que está en el core, en lo más interno de todos nosotros. Y el otro pilar que nos define es esa libertad que también refleja esta maravillosa película, que les recomiendo que la vean. Y así, libertad y conciencia conforman la vida humana y le dan ese valor inmenso que hoy en día está en caída libre, y por eso el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en gente joven, y cada día son más numerosas las urgencias infanto-juveniles que llegan a las puertas de nuestros hospitales porque nuestros jóvenes están solos y han perdido ese gusto por vivir. Sin embargo, está inscrito en nuestros corazones la fuente de la ética. Está dentro de esa vida, de esa conciencia, de esa libertad que nos define y nos constituye, para elegir primero las personas y hacer lo correcto, que no siempre será lo más fácil, pero es lo que nos va a permitir generar nuestra marca, nuestro estilo. No podremos cambiar las circunstancias, pero sí nuestra perspectiva sobre ellas. Una propuesta que les traigo es realizar microcambios en nuestro entorno, yo en mi hospital, hablando con mis compañeros, para tratar de volver a colocar al ser humano en el centro, como el sol en el universo, y que todas las ideologías, las tendencias y las leyes de verdad giren en torno a él, porque solo es progreso aquello que hace progresar de verdad al ser humano. La catadura moral de una sociedad se mide por su atención, por su dedicación a los más vulnerables. De hecho, la vulnerabilidad es el imán, es la atracción que nos lleva a ser médicos, que nos define como médicos. Sin embargo, en los últimos 5 años nos han crecido 3 leyes que yo les llamo leyes bofetada a la medicina, porque amenazan frontalmente nuestros fines. Una de ellas, paso someramente, es la ley de eutanasia y de suicidio asistido, que promovida en una promoción, en un marketing de la vergüenza por quienes consideran que es mejor descartar que cuidar, lo han convertido en un nuevo derecho, el derecho a morir, y le mal llaman prestación sanitaria. Y hemos sido los 5º en el mundo en legislar de eutanasia, mientras en el ranking de cuidados paliativos ocupamos los últimos puestos. Estos son equipos de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes y fíjense el lugar que ocupamos. Y en aquellos no hace falta más que mirar a nuestros vecinos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo o de Canadá, que ya tienen ley de eutanasia desde hace más de 20 años, cómo se cierran las residencias que no practican la eutanasia, o a este tetrapléjico le echaron del hospital porque no quería la eutanasia, y ya se plantea la eutanasia en menores sin consentimiento paterno, en enfermedad de Alzheimer, en depresión mayor e incluso simplemente por estar cansado de vivir. La segunda gran mentira, ya sostenida 40 años en nuestro país, la ley del aborto, recientemente actualizada y reforzada en ese marketing, no solo de la vergüenza, sino de lo trágico, porque está en promoción en la nueva ley de aborto y de salud sexual y reproductiva, que no es ni de salud ni reproductiva, porque a las mujeres, por cierto, nos deja en bastante mal lugar. Nos llama ignorantes y nos prohíbe ver lo que tenemos dentro de nuestro útero creciendo, que con cualquier eco 3D que disponible en todos los hospitales de nuestro país, no cabe ninguna duda científica, pero tampoco humana, de que ahí hay un ser humano que curiosamente carece de todo derecho en nuestro país, pero que cuando atraviesa el órgano genital femenino, es decir, el canal del parto, adquiere todos los derechos y ahora ya sí es una persona. Pero bueno, no acaban ahí las leyes bofetadas, tenemos la ley trans que
transforma deseos confusos de adolescentes que están dudando de cuál es su sexualidad y que deciden que han nacido en el sexo equivocado, aceptamos su autodiagnóstico y desde toda experimentación, porque son tratamientos que no se sostienen con ensayos clínicos que los hayan refrendado, se administra tratamientos e incluso mutilaciones genitales y corporales a los adolescentes hoy en nuestro país, con 15 leyes autonómicas trans y una ley nacional. Hasta tal punto llega esta locura del transgenerismo, que es muy activo especialmente en redes sociales, que el Tribunal, británico, el Tribunal Supremo británico, ha tenido que definir que una mujer es una mujer cuando lo es biológicamente. Y bueno, ¿qué pasa cuando los médicos tenemos que decir que no? Cuando todas estas leyes bofetada consideramos que son una agresión a nuestro código de ética. Pues de momento tenemos el recurso a la objeción de conciencia. Todavía la Carta Europea de Derechos Fundamentales lo protege, pero empieza a estar amenazada y empieza a haber rumores de pasillo de que quieren cargársela. Y algún signo tenemos, como les voy a mostrar. Nosotros nos vemos obligados a decir que no muchas veces a nuestros pacientes, cada vez más, con más frecuencia de la que deberíamos. Y no nos gusta, porque el médico quiere darle gusto al paciente, quiere su bien, pero no nos gusta decir que no. Sin embargo, tenemos el deber de proteger la integridad biológica de las personas y, por supuesto, su vida. Y como esta pequeña muestra de que la objeción de conciencia está también en caída libre, pues aquí tenemos la obligatoriedad de las nuevas leyes de aborto y de eutanasia de apuntarnos en un registro. Quieren que se registren los que somos objetores de conciencia para cualquier práctica o mal llamada prestación sanitaria, en modo lista negra para que nos señalen con el dedo, nos discriminen laboralmente. Los médicos no podemos actuar en contra de nuestra conciencia porque nos cargamos lo que somos, nos cargamos nuestra identidad. Ya lo decía Hipócrates, esto ha superado todos los controles y distintos códigos de la historia y de la Asociación Médica Mundial. Desde antes de Cristo, en la Edad griega, Hipócrates propuso el primero, no dañar, segundo, cuidar y en tercer lugar, cuando podemos, curar. Y en Londres, hace un año, un poquito más de un año, hubo una conferencia internacional que, a raíz de estas leyes trans que están haciendo tanto daño a científico a nuestros jóvenes, se volvió a poner en valor este primero, no dañar, que es nuestro deber. Voy terminando ya, pero quería contarles mi teoría del cacahuete, que creo que es una imagen muy gráfica que pueden llevarse a sus casas para no olvidar nunca que la dignidad del ser humano nunca se pierde. Es verdad que hay situaciones, condiciones indignas para la humanidad, situaciones de marginación, pobreza, miseria, pero la dignidad del ser humano no se pierde. Si yo les preguntase, ¿qué es un cacahuete?, todos me dirían, un fruto seco. Pero yo les he puesto el fruto seco dentro de un vaso de agua. ¿Ahora es un fruto mojado? ¿Ha cambiado lo que es o sigue siendo un fruto seco al que simplemente le pasan cosas? Porque el ser humano es dependiente, es relación. Somos frágiles, tenemos límites, nacemos dependientes y morimos dependientes. La salud y la enfermedad son igualmente propios de la vida humana y hemos de contar con eso. Y bueno, como les decía, en un país ideal donde la libertad y la verdad que hoy hemos venido a poner en valor se respetasen mínimamente, los médicos no nos veríamos obligados a la objeción de conciencia, porque matar a un niño, matar a un anciano, matar a un enfermo de Alzheimer o matar en cualquier circunstancia, sencillamente es impropio de la medicina. Nosotros no desmembramos, nosotros no mutilamos, nosotros no matamos. Y bueno, para finalizar, volvemos al ser humano, a escuchar ese prodigioso lenguaje de nuestra naturaleza. Está inscrito en nuestros corazones la fuerza que llevó a estos valientes a tirar de instinto de supervivencia y a poner en valor la grandeza del ser humano que ahora nos toca recuperar.
La propuesta desde la medicina la traigo de Harvard. Tyler Vanderbilt nos propone un nuevo concepto de salud ampliada, donde la salud física y mental no es suficiente. Hoy necesitamos un florecimiento de la humanidad, un human flourishing, donde además de los males que nos aquejan física o psicológicamente, nos impacta en la misma medida en nuestra salud y, por tanto, en cómo nos sentimos, el propósito y el significado de nuestra vida, las relaciones personales, la calidad de las mismas, si tenemos relaciones de mirar al otro, de hablar con el otro, de llamar al otro, de escribir al otro. También cuál es nuestro nivel de satisfacción y de felicidad, si vamos siguiendo a la oveja que tenemos delante o buscamos sacarnos el ticket al puerto que queremos llegar de ser felices. Para todo esto, el concepto de salud única, contemplando la naturaleza, como en los premios Princesa de Asturias, que sin duda habrán seguido, el filósofo Byung-Chul Han, que ha sido premiado, nos propone esa vida contemplativa frente a esta sociedad inflamada, aislada y atrapada en las pantallas. Tenemos que ensalzar el aburrimiento, sentarnos a mirar y a contar las hojas de los árboles para desde ahí escuchar también el lenguaje de la naturaleza humana. Esta es mi propuesta de nueva ecología del ser humano y no sé si les gusta mi revolución, apúntense a ella. Muchísimas gracias. Bueno, maravillosa, doctora. Qué bonitos mensajes nos ha dejado la doctora González, ¿no? Apuntar a esa nueva vida y sobre todo a la dignidad, a despertarnos siempre en la defensa, el reconocimiento, la autenticidad y esa persecución de la dignidad humana y que no se puede perder por nada, ni por las pantallas, ni por el miedo, ni por la persecución. Estas listas negras que menciona son peligrosísimas. En Venezuela se crearon también en diferentes sectores. Fíjense, ahora vamos con un hombre que es un referente en el periodismo en España. De verdad, qué honor estar aquí con él. Jesús Cacho es periodista, escritor, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea. Es el fundador del periódico digital Voz Populi. También ha colaborado en distintos medios de comunicación como Diario Económico, el diario ABC, El País en la sección económica y el diario El Mundo. Un honor, Jesús Cacho. Buenas tardes. Te ha olvidado decir que soy también capitán de la Marina Mercante Española, que es el título más importante que tengo y del único que me vanaglorio. Porque la verdad, la Escuela Náutica de Barcelona fue el único sitio donde yo estudié, de verdad. Luego tenía el complejo de que no había hecho una carrera universitaria y fui a la Complutense a hacer Filosofía y Letras y me llevé una enorme decepción. Me pareció muy liviano aquello por ser caritativo. Y de periodismo tampoco les quiero decir nada porque a veces viene algún padre y me dice: mi hija está estudiando periodismo, y lo dice muy orgulloso. Y digo, pues no sabes cómo están engañando a tu hija. Alguien debería advertirle, por lo menos, que haga otra carrera, no sé si derecho, económicas o algo, pero que no haga... Yo creo que un arquitecto, un mecánico, un profesional de la medicina puede ser un estupendo periodista, porque este es un oficio que se aprende en 6 meses. Y además es ahora un oficio muy arrastrado, por desgracia. Saludos primero a don Jaime. Don Jaime, qué bien nos hubiera ido si hace unos años, por allá por 2004, 2003, un señor con bigote hubiera elegido a un Jaime en lugar de Mariano.
También saludos a María Hassan Gil, al director de NEOS y a mis colegas. La verdad es que lo mío es escribir, no es hablar. Y estoy un poco asustado porque tanta gente aquí. Lo mío es escribir en mi estudio de Aravaca, en silencio, los sábados, que los dedico a escribir mi artículo de los domingos, pero no a hablar. ¿Qué les voy a contar de la economía que no sepan? Que crecemos mucho, parece, ¿no? Crecemos mucho, lo sabemos todos, por el tirón del turismo, gracias a Dios la gran industria nacional. Hola. Crecemos por el turismo, la gran industria nacional, crecemos por el gasto público, el consumo público y crecemos por el aumento de la población. Leía ayer que algo más de 2 millones de personas se han incorporado a la población española desde 2019 hasta ahora. Es decir, crecemos por cantidad, pero no por calidad. No ha aumentado la productividad de la economía española. No hemos hecho ningún tipo de transformación profunda que anime a pensar que este va a dejar de ser un país dependiente en exclusiva del monocultivo turístico. Y la prueba la tenemos en el estancamiento de la renta per cápita, es decir, la capacidad de compra que todos tenemos. Prácticamente creo recordar, 2006-2007, en que la renta per cápita española está estancada e incluso hemos retrocedido en términos de poder de compra con la media de la Unión Europea. No se han tomado ninguna de las grandes decisiones de transformación económica que tendrían que haberse tomado. El sentido común, el puro sentido común, dice que cuando en la época de vacas gordas, como hacemos en las familias, como hacen los padres de familia juiciosos que llevan su casa con sentido común, ahorran para los tiempos malos, para los tiempos de las vacas flacas. Aquí tenemos un problema de deuda estruendoso, escandaloso, del que nadie habla. Es el gran problema de Francia, por ejemplo. Todos los cambios de gobierno que se han sucedido en Francia y que se suceden y que se sucederán en Francia plantean como primera cuestión capital para arreglar el país el recorte drástico de la deuda. Francia está a un paso del default, de ser intervenida por el Fondo Monetario Internacional. Pues bien, Francia tiene 3 billones y pico de deuda. España tiene 1,6 billones, es decir, justo algo más de la mitad del déficit francés para un Producto Interior Bruto que es la mitad también del francés. Y sin embargo aquí vivimos tan alegremente como si no hubiera ocurrido nada, como si no estuviera ocurriendo nada. Tenemos también un problema. Nuestro gobierno presume de paro, pero yo creo que esto se lo voy a pasar por alto porque ustedes saben lo que está pasando con los fijos discontinuos y que este gobierno manipula las cifras de una manera escandalosa. Yo creo que este gobierno no ha tomado ninguna decisión de política económica importante o trascendental que hoy anime a un señor que tiene 5 millones de euros para abrir un negocio. Esa es, en mi opinión, una de las mayores críticas que se le pueden hacer a este gobierno. Todos los días, todas las semanas, yo que soy pequeño empresario, yo soy un editor, tengo 50 nóminas con seguridad social a mi cargo, más otras tantas nóminas de colaboradores. Tengo la preocupación de cómo pagar las nóminas a fin de mes. Por cierto, hoy he firmado los talones para los de este mes. No encuentro una sola decisión de política económica de este gobierno desde el 2018 que me haya animado a decir voy a contratar a un periodista más. Lo hago porque me gusta mi profesión, porque quiero dar un servicio a mi país, porque me gusta contratar gente, porque me gusta estar con gente joven, pero no hay ni una sola decisión que haya adoptado este maldito gobierno, sobre todo con esta ministra de Trabajo, una señora
me voy a callar los calificativos porque podría venir la pareja de la Guardia Civil y llevarme esposado. Ni una sola decisión de política económica que ayude a un pequeño que anime a un pequeño empresario a abrir un bar, a abrir una tienda, a abrir una mercería, a abrir algo. Y no digo ya para el gran capital, para invertir en este país. ¿Por qué no vamos a...? Claro, tenemos una ministra de Trabajo, como he dicho, comunista, cuya tarea consiste todos los lunes en anunciar a los pequeños y medianos empresarios la desgracia que les va a caer esta semana. Y la que viene les caerá otra, en forma de un reglamento, una obligación. La última creo que es que para casos de decesos familiares ha regalado 10 días que se pueden tomar aleatoriamente cuando fallezca el familiar o no. Y está pensando, es decir, claro, para una gran multinacional, todo este tipo de medidas coercitivas a la libertad empresarial resultan casi baladíes, porque una multinacional las puede tolerar perfectamente en esas plantillas gigantescas y en esas cuentas de resultados gigantescas. Pero para el señor que tiene un bar abierto con 4 camareros, si le falta uno o le faltan 2, probablemente le ponen en una situación tensísima y quizá le puedan llevar a cerrar un día su pequeño negocio. Es una barbaridad inconcebible. Esto se añade, hay que enmarcarlo en el tema general evidentemente, de la situación de la inseguridad jurídica que estamos viviendo en este país. Es un gobierno enemigo de la empresa. Es un gobierno enemigo de la empresa. Esta es una economía española que en el fondo está creciendo a pesar del gobierno de turno. Estamos viendo casos insólitos, por ejemplo, el de Telefónica. La intervención del gobierno en la economía privada, la intervención del gobierno en las grandes empresas. El caso de Telefónica es un caso que a mí como español me produce vergüenza. Me produce vergüenza que el señor jefe de la oficina económica de este gobierno llame al presidente de Telefónica a Moncloa y le diga que está despedido. Porque Telefónica es una empresa privada, en teoría. Y no se ha visto en una economía, en un Estado de Derecho y en una economía de libre mercado, que el presidente del gobierno llame al presidente de una gran empresa económica multinacional cotizada en Wall Street y le diga que usted está despedido, porque así lo he decidido yo. He decidido entrar en su capital con el 10% a través de SEPI y ahora mando con el 10% y despido al presidente de esa compañía y coloco a mis amigos, coloco a un señor que viene del PSC porque hemos decidido que sea él, etcétera, etcétera. Claro, la situación... Ahora acabamos de conocer, mi artículo de ayer en Voz Populi va de eso, el despido del señor que ha mandado de verdad el amigo de Zapatero, Javier de Paz. Es decir, un señor que hizo estudios de derecho y que ha sido en realidad el que ha mantenido el poder en Telefónica. A este señor también lo ha despedido Sánchez, que es el que toma las decisiones personales en lo que ocurre a todo tipo de nombramientos o entrada en empresas privadas. ¿A qué nos lleva esto? A sospechar, por ser caritativos, en que estos señores no han venido a gobernar, han venido a enriquecerse. Han venido a enriquecerse. Estos señores no han venido a gobernar, han venido a enriquecerse. Estamos gobernados por un grupo delincuencial dispuesto a ponerse, como decían en mi pueblo, hasta las talanqueras. Y esta es la tragedia de España. Pero hay un caso todavía más dramático, que es el caso de Indra. Alguien ha decidido que por la situación internacional que estamos viviendo, España debe contar con un campeón
de la industria de defensa y han decidido hacerlo a través de Indra. Claro, y en Indra el sector público tiene el 28%, creo recordar. Pero eligen a un señor, a dos hermanos de una pequeña empresa que en el año 19 ganaba 0 euros, en el año 20 ganaba 0 euros, en el 21 ganaba 0 euros y en el 24 por fin ganó, creo recordar que eran 50 o 60 millones de euros. Y le hacen presidente de Indra y ese señor a su vez va a absorber a la empresa de la que él es propietario, él y su hermano son propietarios, en un escándalo, con un conflicto de interés tan deslumbrante que en cualquier economía de mercado haría estallar todas las fronteras. Y no sé lo que va a pasar realmente. Yo creo que esta gente ha venido a enriquecerse y estamos en una situación crítica. O reaccionamos o no sé qué será de nuestro querido país. ¿Cómo podremos salir de esta encrucijada en la que estamos? Evidentemente poniendo todo de nuestra parte. El dato importante de la renta, del estancamiento de la renta per cápita nos lleva a pensar que corremos serio riesgo de volver a conocer aquella España que vivimos. Yo viví aquella España. Yo soy hijo de un pequeño agricultor de Tierra de Campos. Yo cuando iba a la escuela con 5 o 6 años, a la escuela de mi pueblo, y salía de la escuela a las 5 de la tarde, y mi madre me daba una naranja, yo veía a los niños que iban conmigo que miraban la naranja como si fuera un objeto precioso. Conocemos casos de países muy ricos que han vuelto a la pobreza, porque sus poblaciones, sus votantes, sus ciudadanos consintieron la existencia de gobiernos que tomaron malas decisiones durante mucho tiempo y se callaron y consintieron y toleraron. Está el caso de Argentina. Espero que en vías de solución, gracias al gran Milei. Está el caso de Venezuela. Hay muchos casos más. Yo y muchos de los que estáis aquí, que tenéis mi edad, hemos conocido aquella España que se comía a los mocos, aquella España donde a partir de la Navidad, la España rural en la que yo nací, a partir de la Navidad se pasaba hambre, las familias pasaban hambres. Los que no tenían tierras como mi padre o tenían un rebaño de ovejas, la gente pasaba hambre, pasaba necesidad. Y las nuevas generaciones no conocen eso, creen que todo está dado de sí, creen que todo ha venido una especie de lluvia divina, de dinero caído del cielo. Y tenemos una responsabilidad grandísima de hacer pensar a nuestros jóvenes que tienen que movilizarse por los valores que aprendimos de jóvenes en aquella España pobre. La palabra dada, el valor del esfuerzo, el valor del trabajo, el valor de las cosas bien hechas. Mi padre, cuando iba a Carrión de los Condes con las mulas y el carro a vender los garbanzos o a vender... los vendía con un apretón de manos y eso valía. Y si alguien venía después y le ofrecía una perra gorda más, no lo daba porque había contraído un compromiso solemne que era su palabra, era su mano. Todo ese tipo de valores estamos obligados a extenderlos a nuestros hijos y a nuestros nietos para saber que este milagro, esta España de la abundancia, parada, cierto, pero de la abundancia, donde todo parece que se nos ha caído del cielo, se puede ir al traste. Se puede ir al traste porque hemos consentido malos gobiernos durante mucho tiempo que han tomado decisiones penosas en contra de los intereses colectivos. Espero que entre todos, con el entusiasmo de todos, seamos capaces de dar la vuelta y poder hacer un país donde volvamos a sentirnos confortables, volvamos a sentirnos felices y contentos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jesús. A esto me refiero cuando digo mover la mata, ¿no? Que nos deja reflexivos. Nos genera, sí, una especie de miedo, pero no miedo a enfrentar o a identificar lo que sucede, sino esa capacidad de reflexión, de ver qué le estamos dando también a nuestros jóvenes, qué estamos adquiriendo de esta realidad. Porque una cosa es saber lo que nos pasa, que sí, puede estar el escenario muy difícil, los datos, todo, pero el gran desafío es ¿qué hacemos con todo esto? ¿Exigimos, reaccionamos, protestamos, denunciamos o nos paralizamos? Para finalizar este encuentro tengo la oportunidad de presentar a otro gran español comprometido con este país, Federico Trillo, diplomático, autor de ensayos políticos en materia jurídica, expresidente del Congreso, exministro de Defensa, un servidor público con gran trayectoria en el ámbito institucional. Es un honor recibirlo y escucharlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mis primeras palabras han de ser de solidaridad con el pueblo venezolano, con tu familia y con Corina Machado, por supuesto, con ese reconocidísimo premio Nobel que ha sorprendido a todos, pero que efectivamente nos devuelve un poco la confianza en algunas cosas que le habíamos perdido. Tengo que continuar saludando a mi gran amigo y presidente de NEOS, Jaime Mayor Oreja, que me comprometí a un imposible. Me dijo, mira, vamos a hablar de la libertad. Entonces tú serás el tercero, tienes que hablar de la libertad, sus riesgos y una alternativa basada en la libertad, pues eso, una alternativa cultural basada en la libertad. Y digo, bueno, vamos a ver, Jaime, para eso me llevo yo a ver 4 o 5 libros, los leemos, pero después de escuchar además a estas personas se me ha ido cerrando y cerrando el campo. Así que me van a disculpar porque algunas cosas serán reiterativas y otras a lo mejor un poco abstractas, pero luego concretaremos. También a María Sangil, a la que quiero mucho de hace tantos años, por razones que todos ustedes imaginan, porque Jaime, María y yo hemos tenido que estar juntos en el País Vasco en momentos muy difíciles, muy tristes entonces, que supone un gran compromiso para todos. Y bueno, y ahora yo creo que con más esperanza, con cosas como la que nos une esta tarde aquí. Y empecemos ya sin más preámbulo con la libertad. Me va a permitir que vaya tocando algunos de los puntos que ya se han tocado y que recuerde que, por supuesto, es la capacidad de decidir y que esa capacidad permite a las personas una autodeterminación. A las personas digo porque estamos dotados de inteligencia y voluntad y podemos asumir nuestras propias responsabilidades. No es banal para nada, es esencial recordar que la libertad se basa en la dignidad esencial de la persona humana y que esa dignidad esencial la conquistó para el ser humano un ser humano del tipo divino llamado Jesucristo. Entonces suele olvidarse. Un gran liberal, Guido de Ruggiero, en la historia del liberalismo europeo recuerda que la primera enunciación de la libertad como tal es la que hace San Pablo, basándose en la doctrina de Jesucristo. La dignidad esencial en la que ya no hay ni libre ni esclavo, ni romano ni judío, ni tal ni cual, sino todos, ni hombre ni mujer, sino todos seres humanos dotados de igual dignidad. Tampoco está, por eso, no sería yo mismo si no dijera que eso me lleva a decir con todo respeto para las mascotas y estas cosas, que no es lo mismo, que esa definición incorporada al Código Civil cuando habla de la persona e incorpora a los seres sentientes, que llama a los animales, pues no están dotados de libertad, a pesar de que haya que escuchar alguna mañana en algún conocido líder de opinión un anuncio que anuncia los huevos más ecológicas porque hay gallinas en libertad. ¿Pero cómo que gallinas en libertad? ¿Pero qué broma es esta de mal gusto? No. Es una característica esencial del ser humano racional, que puede, por tanto, decidir libremente. Un ser humano que, además, antes, y ahora lo diré, es uno de los peligros que ya ha superado, yo creo,
pero en la filosofía, digamos, de la Ilustración, la filosofía moderna, era el hombre encerrado en sí mismo, es decir, por citar el clásico de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, o Leibniz, una mónada en la que yo soy yo y mi interioridad. Pues no. Afortunadamente, en el mundo moderno, la filosofía moderna también ha redescubierto al otro, ha descubierto la alteridad, ha redescubierto que no somos nadie sin los demás. Pero nadie, ¿eh? Me recordaba una lectura el otro día que ni siquiera nuestra propia identidad la hemos conseguido por nosotros solitos. No ya por la determinación, digamos, cromosómica que debemos a nuestros padres y a nuestros ancestros. También porque tú y yo, el primero con la madre, que a sus veces, el que se refleja, porque se refleja como un espejo en el otro. En los Evangelios, ahora que estamos en un foro cristiano que no se oculta de ello, o por ello, lo primero que se pone es la genealogía de Cristo, porque es lo que le da identidad. Y lo siguiente es la elección del nombre, porque es lo que le identifica como al ser humano concreto e irrepetible. Pues esa alteridad es la que nos pone en relación con los demás y nos hace ser auténticamente personas, no estar solos, sino estar con los demás. Y ese con los demás significa, primero lo acabo de recordar, estar en la familia, querer a la familia, hacer familia, y después ser un animal político en el sentido que lo dijo Aristóteles, es decir, un miembro de la polis, y por tanto hay que recuperar ese sentido. A mí de las cosas que más me gustan de mi jubilación es hacer vida de barrio, o sea, saludar al del kiosco, saludar al de la tienda, saludar al portero, al de más allá. Es decir, tener una vida realmente humana es vivirla con los demás. Por eso decía Elizarrita, el clásico, es la vida de la polis, la vida de la ciudad, la vida de convivencia. Y por supuesto también en la comunidad más alta, en la comunidad, en nuestro tiempo, no perdamos eso de vista, en la comunidad nacional organizada en forma de Estado y por tanto también como ser político. Eso determina también para los que estamos aquí y para muchos más, lo quieran o no, el que asumamos las consecuencias de nuestros actos como su causa formal, eficiente y libre, que dice el clásico, y por tanto que seamos responsables. Responsabilidad que tiene tres manifestaciones: la moral, la jurídica y la política. Esa última se ejercita poco, luego lo veremos. ¿Y cuáles son entonces los riesgos que me pedía que analizara Jaime Mayor? Bueno, filosóficamente no me voy a detener en ello, pero hay quien sigue pensando, ¿no? El existencialismo de mi juventud y de la de Jesús, que viene a ser más o menos la misma seguramente, pues estaba de moda el existencialismo sartriano, ¿no? Es decir, el hombre es un ser impulsado a obrar continuamente, a tomar decisiones en solitario, sin ningún orden moral al que referirse. Y de otra parte, esa soledad absoluta es una libertad agobiante, porque el hombre no es libre de dejar de ser libre y le provoca la angustia existencial. Jean-Paul Sartre, nada. Superado. Laus Deo, gracias a Dios, se acabó todo esto. Sin embargo, subsiste esa tentación, luego lo vamos a ver, en la tendencia más acusada de la sociedad actual y sobre todo de la juventud actual, que es el relativismo y el pasotismo, la indiferencia. Antes de eso, los enemigos más grandes de la libertad, desde el punto de vista colectivo, han sido los totalitarismos, es decir, la disolución de la responsabilidad en el colectivo, en el cual unos pocos se imponen sobre los demás. La más señera, la que más millones de muertos ha causado, que no la única, es conocidamente el comunismo, derivado de una interpretación materialista de la historia y la imposición por medio de la dictadura del proletariado, se adviene a la sociedad sin clases, es decir, a Putin, para el final, ¿sí? A la caída después de 70 años de dictadura comunista. Bueno, pues eso es una pérdida, una ilusión de la responsabilidad que deja seres, pues eso, tan incalificables como el propio Putin. Y de otra parte el fascismo, que no es menor, el totalitarismo. Aquí hubo un análisis clásico que alguien de la sala recuerda, Erich Fromm, se llama El miedo a la libertad, que dice muy bien, y ojo con los populismos actuales, la entrega a la comunidad de la sangre y la raza y todas estas cosas de vena hinchada
son no más que el escape de uno mismo y de la libertad y de sus consecuencias. Y es el refugio en el todo y en el líder y en el mito. Y, por tanto, eso es lo que dio lugar a los fascismos, uno de los cuales generó nada menos que 9 millones en Holocausto, que hoy se olvida en injusta referencia a sus enemigos, y en el fascismo. Y vayamos al actual, el indiferentismo. A ver, hay una cosa muy bonita de un pensador católico, un teólogo que se llama Karl Jasper, muy próximo a Ratzinger como teólogo, que dice que hemos pasado del ateísmo militante en el siglo pasado al agnosticismo a finales de siglo y al relativismo, diríamos aquí, pasotismo en la actualidad. Y es cierto, es cierto. Vivimos una época de transición en que las jóvenes generaciones, por decirlo sin decirlo al revés, que parecería alguna alusión que no es, viven ajenas a los valores. Da igual, es un blanco que negro, esto es igual. Bueno, ¿por qué la democracia? ¿Por qué la libertad? Jesús. Y es porque estamos viviendo una época de transición. Yo sobre esto sí que quiero llamar su atención porque empieza la parte de la alternativa. Vivimos en una sociedad que podría compararse, algunos autores lo han hecho, a la sociedad del siglo II, en donde empieza la transición para que el cristianismo se imponga finalmente, quizá demasiado oficialmente, como el final del Imperio Romano a finales del siglo V. O que se parece muchísimo también a la etapa de la transición al Renacimiento, largo, se llama otoño de la Edad Media, que dura 3 siglos. Cada vez son más cortos los periodos de transición, que al cabo tienen una nota en común, que es común con la actual, que es que se van acortando las 2 dimensiones del ser humano, el tiempo y el espacio. Ahora han desaparecido las fronteras y ahora toda la información, el conocimiento es en tiempo real, simultáneo. Claro, esto tenía que tener alguna incidencia sobre el ser humano y la está teniendo. De todas esas medios que están transformando al ser humano y a la sociedad contemporánea, quizá la clave tecnológica es la revolución digital. Fíjense que la revolución digital, que facilita enormemente la comunicación y el conocimiento, es al tiempo la que está permitiendo pues una mayor soledad. Yo lo reflejo en una metáfora. Vean un joven de 30 años cruzando un semáforo con los cascos puestos y leyendo el móvil. Es un hombre aislado en sí mismo, es una persona solitaria. Es un hombre que no convive ni con el tendero, ni con el portero, ni con el del kiosco, ni con nadie. Ni siquiera en casa, porque está con los auriculares puestos y viendo el ordenador. Y lo grave no es solo eso, que a más medios de comunicación, a más medios de información, menor información y menor sabiduría. Lo grave es que además es binómica, es decir, de me gusta o no me gusta, sí o no, reduccionista, claro. Y eso conduce necesariamente a una nueva fórmula de totalitarismo que es la que lleva al camino de servidumbre del populismo. Porque el populismo es eso, un reduccionismo. El sistema no vale, aquí no hay más que... Y ya está, me siguen y hemos terminado. Aquí no hay más que... No, la división de poderes, la democracia, la libertad, eso no sirve para nada. Antes de entrar un poco más ahí, y sobre todo en lo que han ganado los enemigos de la libertad, para mí la izquierda, hablando con claridad, tengo que decirles que hubo un gran pensador en la izquierda, no todo en la izquierda es como la que voy a comentar ahora, Giovanni Sartori, un sabio italiano enorme, que decía, para que refleja mejor que nadie cuál ha sido el cambio, la transformación del ser humano. Dice que pasamos del Homo sapiens al Homo videns. Pero del Homo videns, del hombre que ve toda la información es audiovisual, estamos pasando al Homo insipiens, es decir, al hombre necio, ignorante. Y es verdad, porque una noticia superpuesta sobre otra, un medio de comunicación sobre otro, una cosa de sí o no, me gusta o no me gusta, te hace un ser sin convicciones, un ser sin conocimiento. Frente a eso, la izquierda ha aprovechado que la cultura actual, después de la caída de lo que decía en la posmodernidad, de los relatos, de los grandes relatos,
todos son facciones del relato, son como los cascotes del muro de Berlín, pues igual. Y ha cogido a la izquierda y ha hecho una ideología recompuesta con retazos de cosas que son en principio sensatas, pero que ellos utilizan de la siguiente manera. Ellos cogen una causa normal y la van hipertrofiando hasta que la convierten en un dogma incontrovertible. Y ahí, digamos, el centro-derecha, los liberales, los demócratas, o como lo quieran llamar, vamos con complejo, no nos atrevemos y pasamos a estar pues, a la defensiva. Veamos algunas de esas banderas. Por ejemplo, el feminismo. La incorporación de la mujer a la vida pública, a la vida laboral, a la vida toda, a la vida social, es un hecho por el que hemos todos no solo luchado, sino contribuido. En mi familia, como son mayoría, pues no lo he tenido nada difícil porque me era muy sencillo. Siempre han sido más y mejores, ya que por aquí hay una de mis hijas, así es la verdad. También hay un hijo mío, o sea que cuidado. Pero es verdad, el feminismo ha sido algo apoyado por todos. Ahora, eso sí, hemos pasado, lo ha recordado antes Luisa, muy bien, por cierto, y ha dicho, no, claro, pero es que hemos pasado de que la mujer tenga todos los derechos que le corresponden y alguno más por discriminación positiva para equipararse absolutamente al varón, a que ahora tengamos derecho a disponer sobre la vida de otro diciendo que es derecho a disponer sobre mi propio cuerpo. Entonces ya el derecho al aborto pasa de ser un delito convivente del Código Penal con lo que quiere llevar Sánchez a la Constitución. Pero ¿cómo me está usted contando que una conducta delictiva es una conducta de derecho? Bueno, y nosotros bajamos la voz, disimulamos. Y bueno, lo que está ahí, está ahí. No, lo que está ahí hay que quitarlo. Lo que está ahí hay que quitarlo y hay que cambiarlo. Y hay que decirlo, los que tengamos esa convicción, a voz en cuello. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A voz en cuello. No puede ser. Segundo ejemplo. También lo has puesto tú, pero solo has hablado de él en el aspecto positivo. El cuidado del medio ambiente. Más llamado ahora ecologismo. Nada más conservador, y conservador por excelencia, es decir, Tory, en Gran Bretaña, que el cuidado del medio ambiente. Bueno, la gente, el Green, va a hacer un concierto en el campo, un picnic, no se queda un papelito, pero desde la época victoriana, es una cosa, son exquisitamente limpios, fuera, más que dentro, por cierto, perdón. Y, bueno, pues, claro, ahora ya no, ahora ya hemos pasado a la ecologeta, es decir, a la biosfera, es decir, todo ser vivo tiene que ser conservado. ¿Cómo dice usted? Sí, no, hay que desviar una carretera, aquí alguno lo sabe bien, porque hay un tipo de sapo, por ejemplo, esto fue un puerto en mi tierra, en el Mar Menor. Negaron la autorización para un puerto porque no se podía desaparecer el sapo calamita. Real. Unas carreteras en Lugo se desviaron porque había una lagartija que había que conservar. Antes lo he dicho, los perritos son, en el Código Civil, seres sentientes. Utilizando, por cierto, la terminología de Javier Zubiri, que si levantara la cabeza los mataba, por decirles seres entienden, a los animales. Lo de las gallinas en libertad que dije antes se queda corto con las directivas de la Unión Europea, que protegen a los lobos sobre los corderos, eso sí que manda, no digo qué, y a las larvas del pulpo, lo he hecho yo en la directiva, en el Consejo de Estado, la he visto, la incorporación al derecho español, las larvas de pulpo, que es el que más circulaciones cerebrales tiene, y las cobayas de laboratorio tienen que estar protegidos, ponerle a la rata una cosita especial, alimentarla de una manera determinada, más protegidos que los seres humanos concebidos. Unión Europea, directiva, 65% de su producción normativa. Y por poner un ejemplo final, la sociedad abierta ha de ser totalmente tolerante. Pero vamos a ver, lo que está pasando en Francia. ¿Tolerantes con los intolerantes? ¿Así? Es decir, que nosotros tenemos que admitirlos aquí sin papeles, pero llevarlos, imagínense una comunidad de vecinos, con un presupuesto de gastos de la comunidad de vecinos. Llega una familia, sí, seres humanos, sí. En el portal van a dormir las noches en el portal. Pero que luego les pagamos el colegio, la sanidad, y luego se te meten en el primero, y luego en el segundo, y luego en el tercero. La comunidad de vecinos con ese presupuesto no resiste. Y es que el Estado-nación está constituido por territorio, población y gobierno sobre unos parámetros determinados. Y si no se respetan, revienta, que es lo que ha explicado Jesús Cacho hace un momento. Tan sencillo como eso. Pues no hay quien se atreva a decirlo porque es todo ello en el conjunto políticamente correcto. Lo contrario, incorrecto el decir estas cosas. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que en una era secular, y ya saben que la peculiaridad de los laicos es estrictamente estar en el mundo, es dar la cara y empezar
por mantener la coherencia entre nuestras convicciones y nuestras actuaciones. Actuar con arreglo a nuestra conciencia. Voy a decir que la conciencia ni la determinan la conferencia episcopal, lo he dicho con todo respeto y claridad, para nada, tienen que meterse a opinar de política. El otro día se lo dije a Monseñor Argüello, que se había entrevistado a un señor que se llama Illa, y dije, el de las mascarillas. Mira, a mí me gusta mucho que ustedes hablen de Dios, porque mi conciencia la rijo yo y Dios en mi conciencia, que es la voz, que dijo Newman, el supremo en tu corazón, la voz de la conciencia que se ha recordado antes que decía San Pablo, la ley escrita en el corazón de los hombres, la determina cada uno con responsabilidad personal. Como tampoco es válido, acogerse a la doble conciencia. Yo dejo los principios aparcados en la puerta y luego ya en política me comporto de otra manera. No, no, señor. Usted en política da la cara, usted en política es coherente, usted en política se mantiene con fortaleza. Por supuesto que también con respeto a las demás y las opiniones ajenas. No vamos a practicar esas cosas que hemos visto que hacía la izquierda de someter a dogmas mentiras. Defender la verdad hasta donde podamos, pero con respeto al adversario. Y, sí, voy terminando. Y finalmente, con respeto a las instituciones que nos sobreviven. Si se fijan ustedes en el Renacimiento, la institución más antigua era la monarquía. Y los nuevos, digamos, príncipes maquiavélicos se auparon a la espalda de los monarcas para hacer el Estado moderno. Curioso, es una síntesis que siempre se da en las transiciones. También en el Imperio Romano los cristianos del siglo II terminaron convenciendo en la época de Constantino, del siglo IV, a los emperadores y fue a los hombros del propio imperio, de las estructuras imperiales, como el cristianismo se propagó en todo el Mediterráneo y de allí al resto del mundo. Pues ahora tenemos que ser también fuertes y valerosos en esto. Es decir, miren, del sistema actual, lo mejor, el Parlamento representativo. Y el que no piense así, que vaya buscando otro camino que lo encontrará cerca en el populismo. El Parlamento es la voluntad representativa, el hacer presente a todos allí donde solo pueden estar unos pocos. Y, por tanto, hay que cuidar efectivamente las elecciones democráticas y el proceso de sufragio. Pero defender el Parlamento, que es, lo dije en su día cuando me eligieron presidente del Congreso, la razón dialogada y dialogante, la construcción dialéctica, si se quiere, así más a la izquierda, de la razón política, entre todos, con respeto y con diálogo. Y luego la división de poderes, que es otro logro de la civilización occidental. Aún las cosas que ha recordado Jesús, que podríamos... No ha habido un gobierno en este país que haya hecho tantos decretos leyes como el régimen actual. Ha duplicado el número de decretos leyes que se saltan en el Congreso de todos sus antecesores. Duplicado. Ha duplicado, no, cuadriplicado el número de proposiciones no de ley que eluden el procedimiento legislativo y evitan el dictamen del Consejo de Estado o del Consejo Superior del Poder Judicial. ¿Para qué decirles, cuando se produce la acusación de las distintas correcciones que lo envuelven, los ataques a los jueces? Hay que confiar en la justicia. No, es que habrá jueces porque en todos sitios hay quien te gusta más y quien te gusta menos. Pero hoy día el Estado de Derecho subsiste en España porque tenemos un Poder Judicial fuerte e independiente, especialmente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y esas cosas hay que defenderlas y lo tenemos que hacer con fortaleza y con vigor. Y como está aquí el secretario general de mi partido, que yo estoy encantado de que haya venido y se lo agradezco obviamente, ya sabes, Miguel Tellado, que está aquí con nosotros, te lo agradezco muchísimo, y ya sabes, tú di como aquel revolucionario americano de la Revolución de la Independencia Americana, dame libertad o dame muerte. Pues a por ellos. Muchas gracias. Bueno, maravilloso. Nos quedamos con ganas de otro encuentro como este. Figuras tan importantes que nos han hecho navegar en diferentes aspectos de la vida, del trabajo, de las instituciones en España, y nos quedamos con numerosas reflexiones, ¿no? En la defensa del país, en la valentía de defender las ideas, en la importancia en que no solo sea el discurso, sino las acciones, en trasladar también a los jóvenes en que no nos merecemos las cosas. Hay que lucharlas, hay que trabajarlas. En la apuesta al empleo, pero al empleo de verdad,
a quien quiere apostar por el país, a quien no quiere las cosas regaladas, que incentiven un gasto público para conseguir votos en elecciones. Son lamentables aprendizajes, digo yo, de una venezolana que es feliz en España y que me duele enormemente también la situación actual. Pero para eso estamos aquí, para denunciar, para despertar, para abrir los ojos, para contar lo que no se cuenta, para defender esa verdad, la dignidad y la oportunidad enorme que tenemos por encaminar este país a un país pleno, en donde el empresario pueda crecer, en donde los jóvenes puedan tomar sus decisiones, que puedan trabajar, puedan sentirse orgullosos del dinero que están ganando en sus trabajos, que quieran seguir apostando al país, que no se quieran ir, que no realmente sean indiferentes a lo que pasa no solo en España, sino también en el resto del mundo, que puedan tomar sus propias decisiones, que tengan pensamiento crítico. Igual, por supuesto, para todos los ciudadanos. España, como digo, es un país maravilloso y qué afortunados somos de estar aquí en este auditorio con grandes españoles, con grandes ciudadanos que siempre que tienen la oportunidad, pues nos hacen ver esa España que quizás no nos gusta mucho por el tema de datos, lo que estamos viviendo bajo este gobierno de coalición, que es un gobierno difícil de masticar, de entender, pero esto también es una oportunidad y el mensaje es irnos con esa oportunidad de cambio, de la necesidad de avanzar, de defender esa verdad, la libertad, la dignidad y bueno, apostar a la prosperidad, a la reconciliación, al respeto, al valor de la palabra, que tanto se ha vulgarizado. De verdad que ha sido un honor estar con ustedes esta noche. Afuera tienen un stand en donde pueden hacer alguna contribución. Esta Fundación NEOS es una oportunidad, como digo, para que pueda seguir avanzando y promoviendo estos espacios para el debate, el crecimiento y la defensa de la libertad, la democracia en el país. Muchísimas gracias a todos por estar. Tengan una bellísima noche y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias, NEOS. Gracias a don Jaime Mayor Oreja, a todos los presentes por estar aquí. Y como decimos también en Venezuela, seguimos. Ojalá tengamos buenas noticias porque definitivamente esto tendrá un impacto muy positivo para España. Será un gran aprendizaje en que no podemos dejar perder la democracia, la libertad, porque es demasiado difícil después recuperarla. De verdad. Esto ha sido un camino de sangre, sudor y lágrimas. Y créanme que más allá de los discursos es lo que nos hace sentir la causa. Es lo que nos hace despertar en la lucha por un país que sea próspero, en que puedas decir, aquí quiero crecer y quiero morir. Ojalá nunca tengan que irse de España y por eso hay que luchar cada día por este inmenso y poderoso país. Muchísimas gracias. Gracias.